Hola, buenas tardes. Soy el doctor Guillem Cuatrecasas, endocrinólogo de Centro Médico Tecnon, también miembro de ISADMU. Y en primer lugar quisiera agradecer especialmente al doctor Joan Muñoz el haberme invitado a hablar hoy aquí en este quinto update. Mi charla de hoy irá sobre el papel de la vitamina D como inmunomodulador. Y además este es un tema absolutamente candente porque, como nadie escapa, estamos sufriendo las consecuencias de una terrible pandemia desde hace ya más de un año, y la vitamina D ha sido un factor importante en la gravedad de la enfermedad por COVID, ¿no? Sabemos que a mayores niveles de vitamina D plasmáticos, menor proteína C reactiva, mejoría de interleuquina 6, por ejemplo. Los países que tienen una población con mejores niveles de vitamina D plasmáticos, pues parece que tienen menor gravedad en cuanto a número de casos, en cuanto a número de casos en la UCI. Y es curioso porque esto no únicamente depende de la insolación, que en algunos países, pues con mayor insolación podría parecer lógico que tuvieran mayor vitamina D y menor gravedad de COVID, sino que también ha ocurrido en países con muy poca insolación, probablemente porque son países que suplementan alimentariamente esa vitamina D. Y esto me da lugar a hablaros brevemente un poco de la fisiología de la vitamina D, porque yo creo que tenemos muchos errores de concepto que me gustaría aclarar. Fijaros que en algunos países, como Estados Unidos, tienen prevalencias pues, superiores al 50% de su población con déficit de vitamina D. Y me diréis, bueno, pues los que están en el norte, pues tocando Alaska, ambiente frío, etcétera, pues tendrán niveles más bajos que los que están en México, en la zona de Nuevo México, una zona pues de mayor insolación durante todo el año, menor variabilidad climática, etcétera, etcétera. Pues puede ser un factor, lógicamente, la latitud en la que estamos, en qué estación del año estamos, si esta persona es de más edad y por lo tanto pues la piel no es capaz de absorber de la misma manera la luz ultravioleta, si se usan muchas cremas solares porque hay mucha prevención del cáncer de piel. Sin duda estos son factores que pueden influir, pero en un país eminentemente soleado como el nuestro, que estemos en cifras poblacionales de déficit de vitamina D superiores al 50%, no deja de sorprendernos, ¿verdad? Y aquí tenéis un estudio relativamente reciente donde habla precisamente de esta elevadísima prevalencia en nuestro medio, digo superior al 50%, y la importancia sobre todo del factor nutricional, no solo del factor climático, no solo del factor de la exposición a luz ultravioleta, sino del factor nutricional en los niveles correctos plasmáticos de vitamina D. Y es que el sol, a través de la luz ultravioleta sobre nuestra epidermis, permite que transformemos colesterol en 7 de hidrocolesterol, y de ahí a colecalciferol, que es la popularmente conocida como vitamina D3, pero existe esta otra vía que procede sobre todo del pescado azul, de los lácteos, de los huevos, de las setas, de las algas también. Ahí puede venir en forma de D3 o en forma de D2, que es el ergocalciferol. Sobre todo lo que procede de setas, algas, huevo, es más en forma de D2. En cualquier caso, tenemos una doble fuente de vitamina D, la solar y la alimentaria. ¿Bien? Ambas vías necesitan de un primer paso hepático que a través de la 25-hidroxilasa pues transforman la vitamina D en la 25-hidroxivitamina D, que de hecho es la vitamina que nosotros medimos en plasma. Esta 25-hidroxivitamina D se transporta a nivel plasmático mediante una proteína de transporte. Posteriormente llega hasta el riñón, donde hace un segundo paso, una segunda hidroxilación, transformándola en la 1,25 de hidroxivitamina D3. Esta es la forma activa, la forma biológicamente activa que penetra a nivel del núcleo de la célula y ejerce sus acciones biológicas. Toda esta complejidad fisiológica o fisiopatológica es importante porque en algunas enfermedades,
Pues si resulta que tenemos un segundo paso renal o un primer paso hepático para poder activar esta vitamina D, pues cuando existe una enfermedad en estos tejidos, lógicamente tenemos niveles más bajos de vitamina D biológicamente activa. Y si hablamos de que una de las fuentes principales de vitamina D es la vía alimentaria, cualquier síndrome que curse con mala absorción y con cualquier enfermedad de tipo intestinal, pues cursará con niveles más bajos de esta hormona. Si nos encontramos ante un paciente que está usando glucocorticoides, y hoy hablando de inmunidad, pues nos vamos a encontrar con muchos de estos pacientes, sabemos que estos glucocorticoides afectan al transportador de la 25-hidroxivitamina D hacia el riñón, con lo cual tendremos menor capacidad de hidroxilar y transformarla en biológicamente activa. Y también tenemos otros grupos de riesgo que debemos tener en cuenta, muy especialmente en nuestra especialidad, como es la obesidad y como es la diabetes, ¿no? El que tenga más interés en conocer más fisiología de vitamina D y estos grupos de riesgo, pues aquí tenéis la referencia de este Journal of Clinical Endocrinology de hace ya 10 años, pero que sigue siendo una guía de práctica clínica muy actualizada. Bien, veamos ahora cuáles son las enfermedades que están relacionadas con niveles bajos de vitamina D. Y diría que todos sabemos que el papel predominante, o así ha sido conocido hasta ahora al menos, de la vitamina D es su efecto sobre la matriz ósea, ¿no? Y eso se debe a que el 90% de la absorción de calcio, tanto a nivel intestinal como de la reabsorción renal del calcio que perdemos por forma de calciuria, se deben a la vitamina D. Si no tenemos esta hormona, no somos capaces de poder mantener niveles correctos de calcio y de fosfato en sangre. Ello tiene implicación sobre la PTH, porque la PTH aumenta bruscamente, y ello induce, lógicamente, a osteoporosis en personas más mayores, osteomalacia en población infantil. Y aquí lo tenéis gráficamente representado: fracturas de cadera, fracturas en no vertebrales. Y fijaros cómo hay una relación muy clara, que a medida que vamos subiendo los niveles de vitamina D, el riesgo relativo de fractura disminuye de una forma clara, ¿no? Tanto vitamina D y hueso, pues no os explico nada nuevo. Sin embargo, hay muchísimas otras enfermedades donde parece que la vitamina D es absolutamente crucial. Y aquí tenéis esta revisión de hace un par de años, interesante, donde se postula la diabetes y la obesidad, se postulan enfermedades neurológicas o de tipo psiquiátrico, se postulan enfermedades de tipo cardiovascular, cáncer, es decir, multitud de enfermedades en las que no sospechábamos un papel directo de esta prohormona de la vitamina D, pero en que cada vez vamos teniendo mayores evidencias. Bien, centrémonos ahora en aquellas enfermedades de tipo inmunológico relacionadas con déficit de vitamina D y averigüemos hasta qué punto también la suplementación con vitamina D puede modificar el curso de estas enfermedades o puede eventualmente ser un tratamiento. Aquí tenéis una revisión del año 2018 de Nutrients, que también os recomiendo, y de hecho pues los ejemplos que os comentaré a partir de ahora pues están extraídos de esta revisión. Hemos dicho que el intestino es el lugar de absorción de la vitamina D importante en su fisiología, muy importante en su fisiología. Pues es ahí precisamente donde vemos el primer efecto, digamos, de tipo inmunológico de esta prohormona, de la vitamina D, ¿no? Porque la vitamina D es capaz de asegurar la integridad de la unión, de las junctions que existen entre enterocitos, ¿no? Existen multitud de receptores de vitamina D en toda la mucosa intestinal. También existen unos enzimas que nos permiten la síntesis en esta zona pues, de vitamina D. Entonces, mantenimiento de la estructura, síntesis local, y a ello además debemos añadir otro factor crítico, que es que la propia microbiota intestinal también es capaz de sintetizar vitamina D. Es decir, como veis, la fisiología se nos va complicando cada vez más, pero el papel de la vitamina D a nivel intestinal es absolutamente crucial.
Lo es a nivel inmunitario porque si mantiene bien esta estructura intestinal, evitamos el exceso de permeabilidad intestinal, la entrada de patógenos y, en definitiva, la disbiosis que se produce en multitud de enfermedades. Por ejemplo, en la diabetes, por ejemplo, en la obesidad. Pero también nos da lugar a pensar en que en enfermedades propiamente intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, la vitamina D, que tan importante es en el mantenimiento de la integridad de las mucosas intestinales, debe ejercer un papel crítico, ¿no? Y parece serlo porque de alguna manera sí que existen estudios como este de aquí, en el que vemos que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tratados con dosis sustitutivas de vitamina D tienen mayor tiempo, digamos, libre de enfermedad o las recaídas son más espaciadas entre ellas, ¿no? Sin embargo, para aquellos que piensan que la vitamina D puede ser un tratamiento absolutamente, digamos, definitivo, pues existen otros estudios que nos tiran un jarro de agua fría, ¿no? No vemos modificación de la proteína C reactiva, no vemos niveles de VSG distintas, no hay... la gravedad del brote no parece ser la misma, aunque hay algún estudio que apunta que las dosis de anti-TNF pues, podrían ser menores o al menos menos tiempo usando este tipo de tratamiento, pero en cualquier caso, al menos en enfermedad inflamatoria intestinal, parece un factor importante, pero no absolutamente trascendente para la curación de la enfermedad. Hemos hablado de mucosa intestinal como primera barrera inmune. Vamos a ver otras zonas del sistema inmune donde también se expresan receptores de la vitamina D, los macrófagos, en las células presentadoras de antígeno, en los linfocitos T, en los linfocitos B, veremos después. Ahí la vitamina D actúa, por lo tanto, estimulando la inmunidad innata, mejora la quimiotaxis, mejora la fagocitosis por parte de los macrófagos. Y no solo eso, sino que algunas sustancias que son antimicrobianas, porque rompen la pared bacteriana, por ejemplo, como la catelicidina o la defensina, que son de síntesis macrofágica, vienen estimuladas directamente por esta vitamina. A nivel de inmunidad adquirida, los linfocitos también expresan receptor de vitamina D y ahí la vitamina D hace un efecto, digamos, dual, un efecto que yo diría que es modulador. Tenemos por un lado la estimulación de diferentes interleuquinas con efecto antiinflamatorio y por otro lado la disminución de interleuquinas, el TNF-alfa, la interleuquina 6, con efectos proinflamatorios, ¿no? Entonces, de alguna manera se disminuye la proinflamación y se favorece la antiinflamación. De alguna manera, por lo tanto, existe una inmunomodulación. Y eso lo podemos ver de forma paradigmática, por ejemplo, en un modelo de enfermedad como es la artritis reumatoide, donde efectivamente tenemos una estimulación de los linfocitos T helper tipo 2 y en cambio tenemos una menor producción de anticuerpos, como os decía, de tipo proinflamatorio, ¿no? En definitiva, lo que se está permitiendo de esta manera, disculpad, es mejorar la tolerancia inmunológica, ¿no? Menor presentación antigénica, mayor regulación con actividad antiinflamatoria y menor producción de sustancias como el TNF o interleuquina 6 de tipo proinflamatorio, ¿no? Por lo tanto, mayor tolerancia inmunológica. Y de alguna manera, parecido a lo que comentábamos antes con la enfermedad inflamatoria intestinal, los datos de que aquí disponemos también en artritis reumatoide son un poco dispares, ¿no? Tenemos algunas evidencias de que si pudiera espaciar los brotes entre ellos, parecido a lo que decíamos antes, ya digo, a nivel intestinal. Sin embargo, cuando buscamos estudios potentes en la que no haya tanta variabilidad en los niveles basales de vitamina D, en los que la suplementación durante el estudio sea clara y los niveles conseguidos de vitamina D sean suficientemente altos, pues en esos estudios, la verdad es que, ya lo dice aquí, no acabamos de ver efectos beneficiosos directos, al menos en el manejo del dolor de forma aguda o en el dolor mantenido en forma crónica, ¿no?
Sí que quiero apuntaros este trabajo de hace ya unos años de Warner, en que sí que parece que en un modelo donde también la etiopatogenia autoinmune está presente, como es la fibromialgia reumática, sí que ahí parece ser que en el manejo del dolor la vitamina D en fibromialgia es importante. Pasa que los críticos diréis, bueno, pues probablemente no sea por un mecanismo directo autoinmune, de menor tolerancia inmunológica, sino que al final igual pues es un mecanismo en el que la vitamina D ejerce su acción pues sintetizando este segundo mensajero de la hormona del crecimiento o el VEGF, es decir, factores de crecimiento que implican una mejora a nivel muscular y de ahí la mejora en este modelo de síndrome de fatiga crónico de fibromialgia. No tanto un mecanismo inmunológico, sino más un mecanismo de tipo osteoarticular. Bien, veamos ahora otros modelos de enfermedades autoinmunes, que además me tocan a mí de forma directa como endocrinólogo, como es la patología tiroidea, ¿no? Sabéis que en el tiroides tenemos básicamente dos grupos de enfermedades, el hipotiroidismo por un lado, la enfermedad de Hashimoto, y otro tipo de enfermedad autoinmune, que es la enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo, ¿no? El otro extremo. En una zona tenemos estimulación de la glándula y hiperproducción hormonal, y eso se debe a que los linfocitos B que infiltran los tiroidocitos producen este tipo de anticuerpos, que son anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH, mientras que en el hipotiroidismo, en el Hashimoto, lo que tenemos son anticuerpos antimicrosomales, antitiroglobulina, que lo que hacen es destruir el tirocito, ¿no? Tanto aquí hay destrucción, aquí hay estimulación. Cuando nosotros damos vitamina D a estos pacientes, existen muchos estudios in vitro donde hablamos de que hay disminución de la proliferación de los linfocitos B, disminución de la diferenciación hacia el linfocito B, disminución de la producción de citoquinas, disminución de las células dendríticas presentadas de antígeno. Sin embargo, tampoco los estudios, sobre todo si son estudios trials, digamos, bien diseñados, randomizados, no demuestran grandes eficacias. Excepto este que os apunto aquí, pero es un trial pequeño de 42 pacientes durante un tiempo corto. Sí que se vio clínicamente una disminución de la TSH, por lo tanto una mejora bioquímica del hipotiroidismo. Sin embargo, no hubo variación en T4 libre. Y en cuanto a niveles de anticuerpos, sí que tenemos una disminución de los antitiroglobulina, pero en cambio no tenemos variación en los antimicrosomales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues apunta a algún beneficio clínico, pero no muy concluyente. Y en el otro extremo, en la enfermedad de Graves, pues ahí sí que no vemos ninguna mejora. Es una enfermedad que, como sabéis, no es crónica, sino que evoluciona a brotes, y parecido a lo que hablamos de la colitis ulcerosa, parecido a lo que hablamos de la artritis reumatoide, y ahí sí que, a diferencia de las otras dos enfermedades mencionadas, no vemos que la suplementación con vitamina D sea capaz de evitar las recurrencias de enfermedad. Bien, otro modelo de enfermedad autoinmune en endocrinología, la enfermedad de Addison, la insuficiencia suprarrenal primaria. Ahí sí que y aunque es un trial pequeñito de solo 13 pacientes, pero ahí sí que vemos que cuando les suplementamos con vitamina D tenemos cambios en las poblaciones linfocitarias, tenemos un incremento en linfocitos T helper y una disminución en las células killers. Sin embargo, no tenemos cambios a nivel de los anticuerpos 21-hidroxilasa, es decir, no vemos cambios en los biomarcadores que habitualmente utilizamos en esa enfermedad. Y lo que es más importante, no nos disminuye la necesidad de glucocorticoides en este paciente, ¿no? Seguimos utilizando las mismas dosis. Bien, vamos a hablar finalmente del papel de la vitamina D en otra enfermedad autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1. Aquí sí que existen evidencias en pacientes con anticuerpos anti-islote positivos y antecedentes familiares de diabetes tipo 1, que todavía no han desarrollado la enfermedad, de que si les suplementamos con niveles altos de vitamina D, es una cosa que también se ha intentado con dietas bajas en gluten, pues éramos capaces de evitar el desarrollo o como mínimo enlentecer el desarrollo de esa diabetes tipo 1.
Sin embargo, siguen siendo estudios muy poco potentes, con Ns pequeñas, y queda mucho por decir en este campo de la prevención usando la vitamina D. Todavía menos efectivo es, digamos, el control propiamente de la glucosa usando vitamina D a dosis altas. Aquí sí que tenemos resultados muy inconsistentes, no hay disminución de la dosis de insulina en estos pacientes. De manera que, para concluir, podríamos decir que sí existe una asociación clara entre deficiencia de vitamina D a nivel poblacional y varias enfermedades autoinmunes, lo cual sugiere pues una relación heteropatogénica. Existen algunas enfermedades donde la vitamina D puede ejercer un papel preventivo, por ejemplo, acabamos de hablar de la diabetes tipo 1. Sin embargo, nos falta evidencia, sobre todo porque los trials son muy poco potentes, con Ns muy pequeñas. Nos falta evidencia de que el tratamiento sustitutivo con vitamina D en enfermedades autoinmunes activas sea realmente útil. Sí que parece que los brotes entre enfermedades, lo hemos hablado con la enfermedad inflamatoria intestinal, lo hemos hablado con la artritis reumatoide, lo hemos hablado también quizá con la enfermedad activa en el hipotiroidismo primario, pero no en todas las enfermedades autoinmunes analizadas aquí la vitamina D tiene un rol absolutamente crucial. Por lo cual nos quedamos pues un poco con una sensación algo agridulce de decir, bueno, pues quizás sí, pero nos falta mucha investigación in vivo. Pues Guillem, muchísimas gracias, como siempre, súper interesante. Y oye, yo tengo una pregunta para ti, muy práctica, y yo creo que estoy seguro que todos los compañeros que nos están viendo, escuchando, coincidirán conmigo. Cuando tú en la analítica pides vitamina D, la probabilidad de que sea baja es del 99,9%. No sé qué pasa. ¿Quién se inventó los niveles de normalidad? Porque desde luego no se han tomado porque sea el 95% de la población. Eso seguro que no. Entonces, ¿cuál es la causa y hasta qué punto esto es clínicamente relevante? Porque a veces mis pacientes con cierta frecuencia me dicen, doctor Sanz, fíjese, ¿y qué hago? ¿Tengo que tomar poca, mucha? ¿No tengo que tomar? Cuéntame, ¿por qué siempre está baja y qué hay que hacer en estos casos? Hola, Miquel, muy buena pregunta. Y además es verdad, cada día nos enfrentamos a ella en multitud de ocasiones. A ver, en estudios epidemiológicos, yo he puesto la cifra de que en España teníamos un 50% de prevalencia de déficit de vitamina D. Pero hay alguna publicación y en revistas serias que hablan prácticamente de un 100% de prevalencia de déficit de vitamina D en poblaciones occidentales, ¿no? Entonces, claro, la fiabilidad de los test, por un lado, como tú has apuntado, es dudosa. Es una distribución normal que es muy amplia, ¿no? Y abarca prácticamente pues, desde 15, 20 nanogramos mililitro hasta 70, 80 nanogramos mililitro. Ahí digamos que estaríamos en una franja que pudiéramos asumir como bastante normal. Por debajo de 20, diría yo, probablemente, aunque el laboratorio cometa algún error de determinación, estaremos en déficit. Pero yo me guío más, sobre todo, por la parte clínica, ¿no? Es decir, si el paciente te explica astenia, fatiga, parestesias, sobre todo parestesias en las manos, parestesias nocturnas, parestesias en los pies, contracturas nocturnas. Es decir, son síntomas que muchas veces son muy fáciles de interrogar, no lo hacemos habitualmente, y si el paciente tiene una vitamina D pues de 14, de 16 y encima pues tiene estos síntomas de fatiga y de parestesias, dolores musculares, etcétera, y encima tiene una enfermedad autoinmune, porque, por ejemplo, en un caso mío, pues que sea una diabetes, ¿no? Pues yo lo trataría sin ninguna duda. Y ir a buscar tratamientos bastante suprafisiológicos, porque tratamientos de corta duración, pues vamos a tratarlo durante 3 meses y luego llega el verano y lo paro. Te encuentras en septiembre, octubre que vuelven a estar en niveles bajos otra vez. Es decir, el tratamiento, como ocurre con todas las hormonas, debe ser crónico también, Miquel. Oye, pues mira, ya tengo un mensaje para llevar a casa, ya me tomo nota y ya he aprendido, bueno, he aprendido muchas cosas, llevo aprendiendo muchas, pero esta es una más.